El 23 de abril de 1981, los hermanos Marco y Tiago Noguera desaparecieron en una tranquila calle de Sao Paulo, a plena luz del día, mientras jugaban a pocos metros de su casa. Durante 40 años, su caso se convirtió en una herida abierta en la memoria de la ciudad, un misterio sin resolver que consumió a su familia y desconcertó a la policía. No hubo testigos, ni petición de rescate, ni una sola pista que indicara qué había ocurrido con los dos niños. Se desvanecieron como si se los hubiera tragado la tierra. Hasta que la demolición de una vieja pared, 4 décadas después, reveló un secreto que nadie, en sus peores pesadillas, podría haber imaginado. Pero, ¿cómo es posible que la verdad estuviera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, literalmente enterrada entre 4 paredes? Antes de contarte cómo un simple cuaderno escolar, encontrado en una caja de metal oxidada, reveló una conspiración inimaginable, déjanos un comentario diciendo desde dónde nos ves y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desencadenó. El conflicto central nació en esa aparente normalidad. Aquella tarde de abril, el aire olía a café recién hecho y las risas de los niños llenaban la calle. Marco, con sus 10 años, vigilaba a su hermano pequeño, Tiago, de 7, que dibujaba en su inseparable cuaderno. Su madre, María, los llamó para cenar desde la ventana, pero no obtuvo respuesta. Esa ausencia de respuesta fue el primer temblor de un terremoto que destrozaría sus vidas para siempre, un silencio que se prolongaría durante décadas. Las primeras horas fueron de una confusión insoportable. María y João, los padres, pasaron de la ligera irritación a un pánico helado que les paralizaba el cuerpo. Recorrieron la calle gritando sus nombres, golpeando las puertas de los vecinos con la esperanza de encontrarlos escondidos en algún juego infantil. Pero a medida que el sol se ponía, la oscuridad traía consigo una certeza aterradora. No era un juego. Los niños no estaban. El barrio, una comunidad obrera y unida donde todos se conocían, se movilizó de inmediato. La noticia corrió como la pólvora, y pronto las aceras se llenaron de linternas y voces preocupadas. La cena se quedó fría en la mesa de los Noguera, un recordatorio mudo de una normalidad que ya nunca volvería. La búsqueda inicial fue un esfuerzo desesperado y caótico. Los vecinos, liderados por João, peinaron cada rincón del barrio. Solares abandonados, obras en construcción, el pequeño parque donde los niños solían jugar al fútbol. La solidaridad era palpable. Nadie durmió esa noche. Cada coche que pasaba, cada sombra en un callejón, era una mezcla de esperanza y terror. Sin embargo, la noche solo trajo consigo el frío y el silencio. Al amanecer, la ausencia de los niños era un hecho tan sólido y pesado como los edificios que los rodeaban. La comunidad, que siempre se había sentido como una gran familia, experimentó por primera vez el miedo colectivo, la sensación de que un depredador invisible caminaba entre ellos, rompiendo el pacto no escrito de seguridad que protegía a sus hijos. Cuando la policía llegó, el caso ya estaba envuelto en un halo de extrañeza. El inspector Alves, un hombre curtido en los crímenes de la gran ciudad, se encontró ante un escenario imposible. No había signos de lucha, ni objetos personales abandonados, ni un solo testigo fiable que hubiera visto algo fuera de lo común. Era como si Marco y Tiago se hubieran evaporado en el aire. La investigación se centró en las primeras 48 horas, interrogando a familiares, vecinos y amigos, pero cada conversación terminaba en un callejón sin salida. La falta total de pruebas físicas convirtió el caso en un fantasma desde el principio, un expediente que se llenaba de páginas de frustración y ninguna certeza. La policía se enfrentaba a un vacío, un crimen perfecto, sin cuerpo y sin escena. Para María y João, los días se convirtieron en una tortura sin fin. Vivían pegados al teléfono, sobresaltándose con cada llamada, esperando una petición de rescate que nunca llegó. Su casa, antes un hogar lleno de vida, se transformó en un mausoleo silencioso. María pasaba horas en el cuarto de los niños, tocando sus camas, oliendo su ropa, aferrándose a los últimos vestigios de su presencia. João, por su parte, canalizaba su dolor en una búsqueda obsesiva, empapelando la ciudad con los rostros de sus hijos y siguiendo cada pista, por absurda que fuera. La incertidumbre, esa agonía de no saber si estaban vivos o muertos, comenzó a carcomer los cimientos de su matrimonio, aislándolos en su propio dolor, incapaces de consolarse mutuamente. El contexto de la época añadía una capa de complejidad al misterio. Brasil vivía bajo una dictadura militar, un régimen donde la paranoia y el silencio eran herramientas de control.
las desapariciones forzadas por motivos políticos eran una realidad sombría, aunque solían afectar a adultos disidentes, no a niños de un barrio obrero. Aún así, la idea flotaba en el aire, un susurro incómodo que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El inspector Alves sentía una presión invisible para no hurgar demasiado en ciertos círculos, para no hacer preguntas que pudieran incomodar a las altas esferas. Esta atmósfera opresiva limitaba la investigación, creando zonas de sombra donde la verdad podía esconderse fácilmente, protegida por el miedo generalizado de una sociedad vigilada. A las pocas semanas surgió la primera pista que pareció romper el estancamiento. Un vendedor ambulante, interrogado por segunda vez, afirmó recordar haber visto a dos niños que coincidían con la descripción subiendo a un coche oscuro, conducido por un hombre de aspecto severo. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, reavivando la esperanza de la familia y generando un frenesí mediático. La policía dedicó recursos masivos a seguir esta línea de investigación, elaborando retratos robot y rastreando vehículos por toda la ciudad. Durante días, María y Joao vivieron en un estado de ansiedad febril, esperando la llamada que lo cambiaría todo. Sin embargo, la esperanza se desmoronó cuando se demostró que el testimonio era falso. El hombre solo buscaba sus 15 minutos de fama en medio de la tragedia ajena. Con el fracaso de la única pista tangible, la dinámica del barrio comenzó a cambiar de forma sutil pero cruel. La solidaridad inicial, nacida del shock, se fue erosionando con el paso de los meses, dando paso a la desconfianza y los rumores maliciosos. El dolor de los Nogueira se convirtió en un recordatorio incómodo de la vulnerabilidad de todos, y la gente empezó a buscar explicaciones, por retorcidas que fueran, para distanciarse de la tragedia. Empezaron a circular susurros sobre supuestas deudas de juego de Joao o insinuaciones de que María, infeliz en su matrimonio, podría haber huido con los niños. Estas habladurías envenenaron el ambiente, aislando aún más a la familia, que ahora no solo luchaba contra la ausencia de sus hijos, sino también contra el juicio silencioso de sus propios vecinos. Un año después de la desaparición, el caso de Marco y Tiago Domeira fue oficialmente archivado como un expediente sin resolver. La pila de informes no contenía más que especulaciones y callejones sin salida. El inspector Alves, atormentado por su fracaso, solicitó el traslado a otra comisaría. La prensa olvidó sus nombres y la ciudad siguió adelante, absorbiendo la tragedia como una cicatriz más en su vasto tejido urbano. La casa de los Nogueira se convirtió en un lugar de paso silencioso, una presencia fantasmal que recordaba a todos lo que se había perdido. Para el mundo, el misterio se había enfriado, pero para María y Joao, el invierno acababa de empezar. Era el inicio de una condena a perpetuidad, vivir el resto de sus días en el limbo de no saber, esperando una respuesta que parecía que nunca llegaría. Los años que siguieron al archivo del caso se convirtieron en un purgatorio para María. Se negó a cambiar nada en la habitación de los niños. Sus camas permanecían hechas, sus juguetes cuidadosamente ordenados en las estanterías, y su ropa, ya pequeña, doblada en los cajones. Cada mañana, entraba en el cuarto y abría las cortinas, como si esperara que Marco y Tiago regresaran de un largo viaje. Se movía por la casa como una sombra, en un silencio solo roto por el tic-tac del reloj de la sala, un sonido que marcaba cada segundo de ausencia. Sus amigas y familiares intentaban sacarla de su letargo, pero ella se había encerrado en un mundo donde el tiempo se detuvo aquel 23 de abril de 1981, un bucle de dolor del que no podía ni quería escapar. Joao, por otro lado, eligió un exilio diferente. Incapaz de soportar el silencio opresivo de la casa, se refugió en el ruido ensordecedor de la fábrica donde trabajaba. Doblaba turnos, aceptaba cualquier hora extra, cualquier tarea que lo mantuviera lejos del hogar que ahora solo le recordaba su fracaso como protector. Cuando volvía, tarde en la noche, encontraba a María sentada en la oscuridad, y no había palabras que pudieran cruzar el abismo que se había abierto entre ellos. Su dolor compartido no los unió, sino que construyó un muro invisible. Cada uno llevaba su luto a su manera, en una soledad acompañada que lentamente envenenaba los cimientos de lo que una vez fue una familia feliz, convirtiéndolos en dos extraños que compartían una misma tragedia. Con el paso de los años, el barrio también cambió. La vieja generación, la que había buscado a los niños con linternas en la mano, empezó a desaparecer, reemplazada por familias jóvenes que solo conocían la historia de oídas. La desaparición de los hermanos Nogueira se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de miedo que los padres contaban a sus hijos para que no hablaran con extraños. La tragedia perdió sus rostros, los de Marco y Tiago,
y se transformó en un recordatorio anónimo y sombrío de que el mal podía acechar en la calle más tranquila. Los nuevos vecinos pasaban frente a la casa de los Nogueira con una mezcla de curiosidad y respeto, sin comprender del todo el peso del silencio que emanaba de sus ventanas. Sin embargo, cada 23 de abril, el tiempo se detenía. María y Joao realizaban un pequeño ritual privado, lejos de las miradas del mundo. Colocaban 2 flores blancas en el alféizar de la ventana del cuarto de los niños, una por cada hijo ausente. No hablaban, no lloraban, simplemente permanecían allí, juntos por unos minutos, en una tregua silenciosa en su guerra personal contra el dolor. Era su forma de decirle al mundo, y a sí mismos, que no habían olvidado. Era un acto de resistencia contra el olvido, una pequeña llama de memoria que se negaban a dejar apagar, aunque el resto de la ciudad ya hubiera pasado página. Ese día la ausencia de sus hijos era más palpable que nunca, un vacío que ni siquiera el paso de los años podía llenar. En 1992, más de una década después de la desaparición, una pequeña luz de esperanza se encendió inesperadamente. Un joven y ambicioso inspector llamado Costa, recién asignado a la unidad de casos sin resolver, se topó con el expediente de los hermanos Nogueira. Fascinado por la absoluta falta de pruebas y la extrañeza del caso, decidió reabrirlo. Para él era un desafío profesional, un rompecabezas que nadie había podido resolver. Para María y Joao, la noticia fue un terremoto emocional. Después de tantos años de resignación, la posibilidad de obtener respuestas, por dolorosas que fueran, los sacó de su letargo y los devolvió al punto de partida de su agonía, reavivando una esperanza que creían muerta y enterrada. El inspector Costa era metódico y tenaz. Volvió a interrogar a todos los vecinos que aún vivían en el barrio, aunque sus recuerdos estaban desvanecidos y distorsionados por el tiempo. Uno de ellos era el señor Almeida, el radioaficionado que vivía a unas casas de distancia. Ahora era un anciano de aspecto frágil y solitario. Su testimonio fue el mismo que en 1981. No había visto ni oído nada fuera de lo común. Su coartada, que había estado reparando un equipo de radio en su sótano, seguía siendo tan simple como inverificable. Costa no encontró ninguna fisura en su relato, ninguna contradicción. Una vez más, la investigación chocó contra el mismo muro de silencio y normalidad aparente que había frustrado al inspector Alves una década antes. Para María y Joao, cada encuentro con el inspector Costa era una tortura. Tenían que revivir cada detalle de aquel día, reabrir heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Se aferraban a cada palabra del inspector, buscando en sus ojos una señal de progreso, una promesa de que esta vez sería diferente. Pero a medida que pasaban las semanas, veían la misma frustración en su rostro que habían visto en el de su predecesor. La esperanza inicial se fue transformando en una ansiedad agotadora. La reapertura del caso, que al principio pareció una bendición, se convirtió en un recordatorio cruel de su impotencia y de la crueldad de un misterio que se negaba a ser desvelado, jugando con sus emociones una y otra vez. Finalmente, después de 6 meses de trabajo exhaustivo, el inspector Costa se vio obligado a admitir la derrota. No había nuevas pistas, ni testigos fiables, ni avances tecnológicos que pudieran arrojar luz sobre un caso tan antiguo. Con profundo pesar, comunicó a María y Joao que el expediente volvería a ser archivado. Esta segunda decepción fue, en cierto modo, más devastadora que la primera. Aniquiló la última chispa de esperanza que les quedaba. Fue la confirmación de que probablemente morirían sin saber qué había sido de sus hijos. A partir de ese día, un nuevo tipo de silencio se instaló en la casa de los Nogueira, el silencio de la aceptación, de la derrota final ante un destino incomprensible. Los años 90 dieron paso al nuevo milenio, y el tiempo siguió su curso implacable. Joao, debilitado por años de trabajo agotador y un corazón roto, falleció en 2008. Se fue sin respuestas, llevando consigo la culpa silenciosa de no haber podido proteger a sus hijos. María se quedó sola en la gran casa, una guardiana solitaria de los recuerdos. Su dolor se transformó en una melancolía serena. Ya no esperaba su regreso, pero hablaba con ellos en la quietud del cuarto vacío, contándoles sobre un mundo que nunca llegarían a conocer. La casa, antes un símbolo de esperanza, se convirtió en su refugio y su mausoleo, un lugar donde el pasado era más real y tangible que el presente. Con casi 80 años y una salud cada vez más frágil, María finalmente tomó la difícil decisión de vender la casa. Ya no podía mantenerla, y el peso de tantos años de soledad se había vuelto insoportable.
Se mudó a un pequeño apartamento cerca de su sobrina, llevándose consigo solo una caja con las fotos de sus hijos y algunos de sus dibujos. La casa de la calle tranquila, el epicentro de una tragedia que había marcado a toda una comunidad, fue vendida en 2021 a una joven pareja que planeaba una reforma completa. Nadie podía imaginar que, al derribar una de sus paredes, no solo estarían construyendo un nuevo hogar, sino que también estarían a punto de desenterrar una verdad que llevaba 40 años esperando en la oscuridad. El 23 de abril de 1981, los hermanos Marco y Tiago Nogueira desaparecieron en una tranquila calle de Sao Paulo, a plena luz del día, mientras jugaban a pocos metros de su casa. Durante 40 años, su caso se convirtió en una herida abierta en la memoria de la ciudad, un misterio sin resolver que consumió a su familia y desconcertó a la policía. No hubo testigos, ni petición de rescate, ni una sola pista que indicara qué había ocurrido con los dos niños. Se desvanecieron como si se los hubiera tragado la tierra. Hasta que la demolición de una vieja pared, 4 décadas después, reveló un secreto que nadie, en sus peores pesadillas, podría haber imaginado. Pero, ¿cómo es posible que la verdad estuviera oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos, literalmente enterrada entre 4 paredes? Antes de contarte cómo un simple cuaderno escolar, encontrado en una caja de metal oxidada, reveló una conspiración inimaginable, déjanos un comentario diciendo desde dónde nos ves y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desencadenó. El conflicto central nació en esa aparente normalidad. Aquella tarde de abril, el aire olía a café recién hecho y las risas de los niños llenaban la calle. Marco, con sus 10 años, vigilaba a su hermano pequeño, Tiago, de 7, que dibujaba en su inseparable cuaderno. Su madre, María, los llamó para cenar desde la ventana, pero no obtuvo respuesta. Esa ausencia de respuesta fue el primer temblor de un terremoto que destrozaría sus vidas para siempre. Un silencio que se prolongaría durante décadas. Las primeras horas fueron de una confusión insoportable. María y Juan, los padres, pasaron de la ligera irritación a un pánico helado que les paralizaba el cuerpo. Recorrieron la calle gritando sus nombres, golpeando las puertas de los vecinos, con la esperanza de encontrarlos escondidos en algún juego infantil. Pero a medida que el sol se ponía, la oscuridad traía consigo una certeza aterradora. No era un juego. Los niños no estaban. El barrio, una comunidad obrera y unida donde todos se conocían, se movilizó de inmediato. La noticia corrió como la pólvora, y pronto las aceras se llenaron de linternas y voces preocupadas. La cena se quedó fría en la mesa de los Nogueira, un recordatorio mudo de una normalidad que ya nunca volvería. La búsqueda inicial fue un esfuerzo desesperado y caótico. Los vecinos, liderados por Juan, peinaron cada rincón del barrio. Solares abandonados, obras en construcción, el pequeño parque donde los niños solían jugar al fútbol. La solidaridad era palpable. Nadie durmió esa noche. Cada coche que pasaba, cada sombra en un callejón, era una mezcla de esperanza y terror. Sin embargo, la noche solo trajo consigo el frío y el silencio. Al amanecer, la ausencia de los niños era un hecho tan sólido y pesado como los edificios que los rodeaban. La comunidad, que siempre se había sentido como una gran familia, experimentó por primera vez el miedo colectivo, la sensación de que un depredador invisible caminaba entre ellos, rompiendo el pacto no escrito de seguridad que protegía a sus hijos. Cuando la policía llegó, el caso ya estaba envuelto en un halo de extrañeza. El inspector Alves, un hombre curtido en los crímenes de la gran ciudad, se encontró ante un escenario imposible. No había signos de lucha, ni objetos personales abandonados, ni un solo testigo fiable que hubiera visto algo fuera de lo común. Era como si Marco y Tiago se hubieran evaporado en el aire. La investigación se centró en las primeras 48 horas, interrogando a familiares, vecinos y amigos. Pero cada conversación terminaba en un callejón sin salida. La falta total de pruebas físicas convirtió el caso en un fantasma desde el principio, un expediente que se llenaba de páginas de frustración y ninguna certeza. La policía se enfrentaba a un vacío, un crimen perfecto, sin cuerpo y sin escena. Para María y Juan, los días se convirtieron en una tortura sin fin. Vivían pegados al teléfono, sobresaltándose con cada llamada, esperando una petición de rescate que nunca llegó. Su casa, antes un hogar lleno de vida, se transformó en un mausoleo silencioso. María pasaba horas en el cuarto de los niños, tocando sus camas, oliendo su ropa, aferrándose a los últimos vestigios de su presencia. Juan, por su parte, canalizaba su dolor en una búsqueda obsesiva, empapelando la ciudad con los rostros de sus hijos y siguiendo cada pista, por absurda que fuera. La incertidumbre, esa agonía de no saber si estaban vivos o muertos, comenzó a carcomer los cimientos de su matrimonio, aislándolos en su propio dolor, incapaces de consolarse mutuamente.
El contexto de la época añadía una capa de complejidad al misterio. El inspector Alves, un hombre curtido en los crímenes de la gran ciudad, se encontró ante un escenario imposible. No había signos de lucha, ni objetos personales abandonados, ni un solo testigo fiable que hubiera visto algo fuera de lo común. Era como si Marco y Tiago se hubieran evaporado en el aire. La investigación se centró en las primeras 48 horas, interrogando a familiares, vecinos y amigos, pero cada conversación terminaba en un callejón sin salida. La falta total de pruebas físicas convirtió el caso en un fantasma desde el principio, un expediente que se llenaba de páginas de frustración y ninguna certeza. La policía se enfrentaba a un vacío, un crimen perfecto sin cuerpo y sin escena. Para María y Juan, los días se convirtieron en una tortura sin fin. Vivían pegados al teléfono, sobresaltándose con cada llamada, esperando una petición de rescate que nunca llegó. Su casa, antes un hogar lleno de vida, se transformó en un mausoleo silencioso. María pasaba horas en el cuarto de los niños, tocando sus camas, oliendo su ropa, aferrándose a los últimos vestigios de su presencia. Juan, por su parte, canalizaba su dolor en una búsqueda obsesiva, empapelando la ciudad con los rostros de sus hijos y siguiendo cada pista, por absurda que fuera. La incertidumbre, esa agonía de no saber si estaban vivos o muertos, comenzó a carcomer los cimientos de su matrimonio, aislándolos en su propio dolor, incapaces de consolarse mutuamente. El contexto de la época añadía una capa de complejidad al misterio. Brasil vivía bajo una dictadura militar, un régimen donde la paranoia y el silencio eran herramientas de control. Las desapariciones forzadas por motivos políticos eran una realidad sombría, aunque solían afectar a adultos disidentes, no a niños de un barrio obrero. Aún así, la idea flotaba en el aire, un susurro incómodo que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El inspector Alves sentía una presión invisible para no hurgar demasiado en ciertos círculos, para no hacer preguntas que pudieran incomodar a las altas esferas. Esta atmósfera opresiva limitaba la investigación, creando zonas de sombra donde la verdad podía esconderse fácilmente, protegida por el miedo generalizado de una sociedad vigilada. A las pocas semanas surgió la primera pista que pareció romper el estancamiento. Un vendedor ambulante, interrogado por segunda vez, afirmó recordar haber visto a dos niños que coincidían con la descripción subiendo a un coche oscuro, conducido por un hombre de aspecto severo. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, reavivando la esperanza de la familia y generando un frenesí mediático. La policía dedicó recursos masivos a seguir esta línea de investigación, elaborando retratos robot y rastreando vehículos por toda la ciudad. Durante días, María y Juan vivían en un estado de ansiedad febril, esperando la llamada que lo cambiaría todo. Sin embargo, la esperanza se desmoronó. Cuando se demostró que el testimonio era falso, el hombre solo buscaba sus 15 minutos de fama en medio de la tragedia ajena. Con el fracaso de la única pista tangible, la dinámica del barrio comenzó a cambiar de forma sutil pero cruel. La solidaridad inicial, nacida del shock, se fue erosionando con el paso de los meses, dando lugar a la desconfianza y los rumores maliciosos. El dolor de los Nogueira se convirtió en un recordatorio incómodo de la vulnerabilidad de todos, y la gente empezó a buscar explicaciones, por retorcidas que fueran, para distanciarse de la tragedia. Empezaron a circular susurros sobre supuestas deudas de juego de Joao o insinuaciones de que María, infeliz en su matrimonio, podría haber huido con los niños. Estas habladurías envenenaron el ambiente, aislando aún más a la familia, que ahora no solo luchaba contra la ausencia de sus hijos, sino también contra el juicio silencioso de sus propios vecinos. Un año después de la desaparición, el caso de Marco y Tiago Nogueira fue oficialmente archivado como un expediente sin resolver. La pila de informes no contenía más que especulaciones y callejones sin salida. El inspector Alves, atormentado por su fracaso, solicitó el traslado a otra comisaría. La prensa olvidó sus nombres y la ciudad siguió adelante, absolviendo la tragedia como una cicatriz más en su vasto tejido urbano. La casa de los Nogueira se convirtió en un lugar de paso silencioso, una presencia fantasmal que recordaba a todos lo que se había perdido. Para el mundo, el misterio se había enfriado, pero para María y Joao, el invierno acababa de empezar. Era el inicio de una condena a perpetuidad. Vivir el resto de sus días en el limbo de no saber, esperando una respuesta que parecía que nunca llegaría. Los años que siguieron al archivo del caso se convirtieron en un purgatorio para María. Se negó a cambiar nada en la habitación de los niños. Sus camas permanecían hechas, sus juguetes cuidadosamente ordenados en las estanterías y su ropa, ya pequeña, doblada en los cajones. Cada mañana entraba en el cuarto y abría las cortinas,
como si esperara que Marco y Tiag regresaran de un largo viaje. Se movía por la casa como una sombra, en un silencio solo roto por el tic-tac del reloj de la sala, un sonido que marcaba cada segundo de ausencia. Sus amigas y familiares intentaban sacarla de su letargo, pero ella se había encerrado en un mundo donde el tiempo se detuvo aquel 23 de abril de 1981, un bucle de dolor del que no podía ni quería escapar. Joao, por otro lado, eligió un exilio diferente. Incapaz de soportar el silencio opresivo de la casa, se refugió en el ruido ensordecedor de la fábrica donde trabajaba. Doblaba turnos, aceptaba cualquier hora extra, cualquier tarea que lo mantuviera lejos del hogar que ahora solo le recordaba su fracaso como protector. Cuando volvía, tarde en la noche, encontraba a María sentada en la oscuridad, y no había palabras que pudieran cruzar el abismo que se había abierto entre ellos. Su dolor compartido no los unió, sino que construyó un muro invisible. Cada uno llevaba su luto a su manera, en una soledad acompañada que lentamente envenenaba los cimientos de lo que una vez fue una familia feliz, convirtiéndolos en dos extraños que compartían una misma tragedia. Con el paso de los años, el barrio también cambió. La vieja generación, la que había buscado a los niños con linternas en la mano, empezó a desaparecer, reemplazada por familias jóvenes que solo conocían la historia de oídas. La desaparición de los hermanos Nogueira se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de miedo que los padres contaban a sus hijos para que no hablaran con extraños. La tragedia perdió sus rostros, los de Marco y Tiago, y se transformó en un recordatorio anónimo y sombrío de que el mal podía acechar en la calle más tranquila. Los nuevos vecinos pasaban frente a la casa de los Nogueira con una mezcla de curiosidad y respeto, sin comprender del todo el peso del silencio que emanaba de sus ventanas. Sin embargo, cada 23 de abril el tiempo se detenía. María y Joao realizaban un pequeño ritual privado, lejos de las miradas del mundo. Colocaban 2 flores blancas en el alféizar de la ventana del cuarto de los niños, una por cada hijo ausente. No hablaban, no lloraban, simplemente permanecían allí, juntos por unos minutos, en una tregua silenciosa en su guerra personal contra el dolor. Era su forma de decirle al mundo y a sí mismos que no habían olvidado. Era un acto de resistencia contra el olvido, una pequeña llama de memoria que se negaban a dejar apagar, aunque el resto de la ciudad ya hubiera pasado página. Ese día, la ausencia de sus hijos era más palpable que nunca, un vacío que ni siquiera el paso de los años podía llenar. En 1992, más de una década después de la desaparición, una pequeña luz de esperanza se encendió inesperadamente. Un joven y ambicioso inspector llamado Costa, recién asignado a la unidad de casos sin resolver, se topó con el expediente de los hermanos Nogueira. Fascinado por la absoluta falta de pruebas y la extrañeza del caso, decidió reabrirlo. Para él era un desafío profesional, un rompecabezas que nadie había podido resolver. Para María y Joao, la noticia fue un terremoto emocional. Después de tantos años de resignación, la posibilidad de obtener respuestas, por dolorosas que fueran, los sacó de su letargo y los devolvió al punto de partida de su agonía, reavivando una esperanza que creían muerta y enterrada. El inspector Costa era metódico y tenaz. Volvió a interrogar a todos los vecinos que aún vivían en el barrio, aunque sus recuerdos estaban desvanecidos y distorsionados por el tiempo. Uno de ellos era el señor Almeida, el radioaficionado que vivía a unas casas de distancia. Ahora era un anciano de aspecto frágil y solitario. Su testimonio fue el mismo que en 1981. No había visto ni oído nada fuera de lo común. Su coartada, que había estado reparando un equipo de radio en su sótano, seguía siendo tan simple como inverificable. Costa no encontró ninguna fisura en su relato, ninguna contradicción. Una vez más, la investigación chocó contra el mismo muro de silencio y normalidad aparente que había frustrado al inspector Alves una década antes. Para María y Joao, cada encuentro con el inspector Costa era una tortura. Tenían que revivir cada detalle de aquel día, reabrir heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Se aferraban a cada palabra del inspector, buscando en sus ojos una señal de progreso, una promesa de que esta vez sería diferente. Pero a medida que pasaban las semanas, veían la misma frustración en su rostro que habían visto en el de su predecesor. La esperanza inicial se fue transformando en una ansiedad agotadora. La reapertura del caso, que al principio parecía una bendición, se convirtió en un recordatorio cruel de su impotencia y de la crueldad de un misterio que se negaba a ser desvelado, jugando con sus emociones una y otra vez.
Los obreros llegaron una mañana de junio de 2021, con la misión de transformar la vieja casa de los Nogueira en un hogar moderno y luminoso. La nueva propietaria, Sofía, una joven arquitecta, sentía el peso de la historia del lugar, pero estaba decidida a llenarlo de nueva vida. El ruido de los martillos y las sierras rompió un silencio que había durado décadas, levantando nubes de polvo que parecían llevar consigo los fantasmas del pasado. Durante días, la demolición avanzó sin contratiempos, derribando paredes que habían sido testigos mudos de una tragedia familiar y comunitaria. Era un proceso de borrado y reconstrucción, un intento de superponer el futuro sobre un pasado demasiado doloroso para ser recordado por el barrio. Fue a media tarde cuando el mazo de uno de los trabajadores golpeó la pared del antiguo cuarto de los niños y produjo un sonido hueco, anómalo. Intrigado se detuvo y examinó la zona. Detrás de una capa de yeso que parecía más reciente que el resto, encontró un pequeño nicho, cuidadosamente sellado. Con la ayuda de una palanca, retiró los ladrillos y descubrió el objeto que cambiaría el curso de la historia. Una caja metálica, pequeña y oxidada por el paso del tiempo, encajada en el hueco como si alguien la hubiera escondido a toda prisa. Los trabajadores se miraron entre sí, sin saber si acababan de encontrar un tesoro infantil o la clave de un misterio que la ciudad había intentado olvidar. Llamaron a Sofía, que bajó de inmediato. Con cuidado, utilizando un destornillador para forzar la cerradura corroída, logró abrir la caja. El aire viciado de 4 décadas escapó con un siseo casi imperceptible. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento para protegerlo de la humedad, se encontraba un cuaderno escolar. En la portada, escrito con la caligrafía torpe de un niño, se leía «Tiago Nogueira». Estaba en un estado de conservación casi perfecto, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquella caja. Sostenerlo en sus manos fue para Sofía como tocar un fragmento intacto de una vida interrumpida, un eco tangible de la risa de un niño que se había apagado demasiado pronto en aquella misma casa. Sofía se sentó en el suelo polvoriento y empezó a hojearlo con una delicadeza casi reverencial. Las primeras páginas estaban llenas de los dibujos que cualquier niño de 7 años haría. Casas con chimeneas humeantes, un perro con 3 patas, un sol sonriente y retratos de su familia, con figuras de palo que se daban la mano. Era una ventana a la mente inocente de Tiago, un mundo lleno de color y simplicidad que contrastaba brutalmente con el oscuro misterio de su desaparición. Cada trazo de lápiz era un golpe al corazón, el testimonio de un futuro que le fue arrebatado. Era una reliquia conmovedora, pero en apariencia no contenía más que los sueños y juegos de un niño pequeño. Pero fue en la última página donde la inocencia se quebró. El dibujo era diferente. Representaba su propia calle con un nivel de detalle sorprendente para un niño de su edad. Estaba su casa, la de los vecinos, el árbol grande de la esquina. Sin embargo, junto a la ventana del sótano de la casa del señor Almeida, el radioaficionado solitario, Tiago había dibujado una serie de símbolos extraños, casi como un código, y una secuencia de números anotada con prisa: 23, 4, 81, RX, 7. No era un dibujo más. Había una intención en él, una urgencia que trascendía el simple juego. Era como si Tiago, en sus últimos momentos de libertad, hubiera intentado dejar un mensaje, una advertencia que nadie había sido capaz de ver. El peso de lo que sostenía en sus manos cayó sobre ella como una losa. Aquel cuaderno no era solo el recuerdo de un niño perdido, era una pieza de evidencia que había esperado 40 años en la oscuridad. Con las manos temblorosas, fotografió la página y llamó a la policía. La noticia de la reapertura del caso, impulsada por un hallazgo tan fortuito, se extendió como una onda expansiva por la ciudad, resucitando un fantasma que todos creían dormido. El silencio que había envuelto la desaparición de Marco y Tiago Nogueira se había roto por fin, no por una confesión o una investigación policial, sino por la voz silenciosa de un niño atrapada en un dibujo. El cuaderno de Tiago no era un simple recuerdo, era un testamento que por fin estaba a punto de gritar su verdad. La llegada del cuaderno de Tiago a la comisaría fue recibida con una mezcla de fascinación y escepticismo. Los detectives más veteranos, los que conocían el caso de oídas, lo vieron como una curiosidad trágica, pero no como una prueba. ¿Un dibujo infantil?
¿Símbolo sin sentido? Sin embargo, la inspectora Neves, una mujer joven y tenaz de la unidad de casos sin resolver, sintió que había algo más. La precisión de la fecha y la extraña secuencia junto a la ventana del vecino no podían ser una simple coincidencia. Insistió, y contra todo pronóstico se le asignó oficialmente el caso. La noticia se filtró a la prensa y de la noche a la mañana los rostros de Marco y Tiago volvieron a las portadas. Para María, ahora una anciana frágil, cada llamada telefónica era un nuevo sobresalto, una mezcla insoportable de esperanza renovada y el pavor de desenterrar un dolor que apenas había logrado contener. La inspectora Neves, perteneciente a una generación que no había vivido el miedo de la dictadura, comenzó por el único punto de partida tangible, el vecino, el señor Almeida. Su expediente original era delgado y poco revelador. Fallecido en 2005, ya no podía ser interrogado. Pero Neves se centró en un detalle que en 1981 había sido pasado por alto: su afición a la radio. En el informe se mencionaba que tenía un sótano lleno de equipos. Fue entonces cuando los símbolos del cuaderno de Tiago empezaron a cobrar sentido. RX no era un garabato. En el argot de los radioaficionados es la abreviatura universal de receptor o recibir. El número 7 podía ser parte de una frecuencia o un canal. De repente el dibujo infantil se transformó en una anotación técnica. Tiago no solo había dibujado lo que veía, sino probablemente también lo que oía. La noticia del hallazgo del cuaderno llegó a los oídos de Ricardo Méndez, un periodista jubilado que había cubierto el caso en sus inicios y que nunca se había perdonado no haber encontrado la verdad. El misterio de los Nogueira se había convertido en la espina clavada de su carrera. Contactó a la inspectora Neves, no como periodista, sino como un ciudadano obsesionado con la justicia. Aportó sus viejas notas, sus entrevistas y, lo más importante, el contexto que Neves no tenía: el clima de paranoia de 1981. Fue Méndez quien, al ver la anotación RX7, sugirió la posibilidad de que no se tratara de una frecuencia de radioaficionado, sino de aquella utilizada por los servicios de inteligencia del régimen militar para comunicarse con sus informantes. El señor Almeida, el vecino silencioso y solitario, empezó a perfilarse bajo una luz mucho más siniestra. Con la teoría de la frecuencia de radio sobre la mesa, la investigación se enfrentó a su primer gran obstáculo: ¿cómo demostrar una conexión tan grave basándose en el dibujo de un niño y la intuición de un periodista retirado? Necesitaban pruebas físicas que vincularan a Almeida con el aparato represor del Estado. Neves consiguió una orden para registrar la casa del difunto vecino, que había permanecido cerrada y en venta durante años, como si guardara un secreto demasiado pesado. Entrar en aquella casa fue como viajar en el tiempo. El polvo cubría muebles de otra época, y en el sótano una impresionante estación de radio permanecía intacta, silenciosa, como un monstruo dormido. Era el centro de operaciones de un hombre que, aparentemente, solo hablaba con el mundo a través de las ondas. Durante horas revisaron cada rincón del sótano. Entre manuales técnicos y mapas llenos de chinchetas encontraron lo que buscaban: una serie de cuadernos de bitácoras donde Almeida anotaba sus transmisiones. La mayoría eran registros mundanos de contactos con otros radioaficionados de todo el mundo. Sin embargo, en un cuaderno más pequeño, escondido bajo una tabla suelta del suelo, el contenido era diferente. No había indicativos de llamada ni saludos amistosos, sino nombres en clave, fechas y breves anotaciones sobre reuniones y movimientos de personas en el barrio. Era el diario de un delator. Una de las entradas, fechada el 20 de abril de 1981, 3 días antes de la desaparición, mencionaba una visita importante que debía recibir en el sótano. Esta fue la primera prueba sólida de que Almeida llevaba una doble vida. Con el cuaderno de bitácora en la mano, Neves y Méndez tenían ahora la justificación para ir más allá. Solicitaron acceso a los archivos recientemente desclasificados del DOPS, el Departamento de Orden Político y Social, la policía política de la dictadura. Durante semanas se sumergieron en un mar de microfilms y documentos amarillentos, buscando cualquier mención al señor Almeida o a las actividades de vigilancia en aquel barrio de Sao Paulo. Finalmente, lo encontraron. En un informe sobre informantes civiles apareció su nombre, asociado al alias Canario. El informe confirmaba que Almeida proporcionaba información sobre actividades consideradas subversivas en su comunidad a cambio de dinero y protección. El vecino inofensivo era en realidad un espía del régimen que vigilaba a sus propios vecinos. La conspiración dejaba de ser una teoría para convertirse en un hecho documentado. El último eslabón de la cadena era el más difícil de conseguir: las grabaciones. Si Almeida se comunicaba por radio, sus informes debían estar grabados en algún lugar. La mayoría de los archivos de audio del DOPS habían sido destruidos, pero Méndez recordó que algunas cintas se habían salvado y estaban en un archivo nacional, sin catalogar. Impulsados por una certeza casi febril, Neves y Méndez viajaron a Brasilia. Pasaron días en un depósito polvoriento, revisando miles de cintas de carrete abierto.
Y entonces, cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, la encontraron. Una pequeña caja de cartón con una etiqueta escrita a mano. Canario. Informes. Abril 1981. Sostuvieron la cinta en sus manos, sintiendo el peso de 40 años de silencio. Sabían que, dentro de ese frágil objeto magnético, se encontraba la voz que finalmente contaría la verdad sobre lo que les ocurrió a Marco y Tiago Nogueira. La sala del Archivo Nacional era fría y silenciosa, un santuario de papeles y memorias olvidadas. La inspectora Neves y el periodista Ricardo Méndez se inclinaron sobre el viejo reproductor de carrete abierto, sus respiraciones contenidas en el aire viciado. Con un cuidado casi quirúrgico, Neves enhebró la frágil cinta magnética en el cabezal del aparato. Un clic metálico y el zumbido del motor llenó el silencio expectante. Presionó el botón de reproducción. Durante unos segundos solo se oyó el siseo del tiempo, el ruido blanco de 40 años de espera. Y entonces, a través de la estática, emergió una voz. Era la voz del señor Almeida, pero distorsionada por el pánico, aguda y entrecortada, la voz de un hombre al borde del abismo, informando a su contacto en el DOPS que algo terrible, algo irreparable, había sucedido. La confesión de Almeida no fue directa, sino un torrente de justificaciones y pánico. Comenzó describiendo la operación secreta de esa tarde. Había recibido en su sótano a un miembro de la Resistencia, un disidente político al que debía dar refugio temporal. Era una misión de alto riesgo, la más importante que le habían asignado. Mientras el hombre se ocultaba, Almeida subió un momento a la cocina y al mirar por la ventana, su sangre se heló. Los dos niños de los Nogueira, Marco y Tiago, estaban en la acera, justo al lado de la rejilla de ventilación de su sótano. No solo jugaban, miraban con curiosidad hacia abajo, señalando. Tiago, con su cuaderno en la mano, parecía estar dibujando algo. En ese instante, Almeida comprendió que su tapadera, su vida entera como informante, pendía de un hilo. El pánico se apoderó de él. En la grabación, su voz se quiebra al relatar cómo actuó por puro instinto de supervivencia, un instinto moldeado por años de paranoia bajo el régimen. Salió a la calle con una sonrisa forzada y los invitó a entrar con la excusa de enseñarles su impresionante equipo de radio, algo que sabía que fascinaría a un niño como Marco. Los hermanos, confiados, no dudaron en seguir al vecino que siempre les saludaba amablemente. Una vez dentro, en la penumbra del sótano, Marco, el mayor, preguntó directamente qué era el ruido que habían oído y a quién pertenecía la voz que susurraba abajo. Fue esa pregunta, esa inocente y directa pregunta, la que selló su destino. Almeida supo que los niños no olvidarían, que lo contarían a sus padres y que su mundo se vendría abajo. La cinta capturó el momento en que la desesperación se convirtió en un acto monstruoso. Almeida, entre sollozos ahogados, le explica a su superior que no tuvo elección, que tenía que solucionar el problema. No hay detalles gráficos, solo la fría y aterradora admisión de que lo silenció para siempre, allí mismo, en el sótano que había sido su santuario y ahora se convertía en una tumba. El crimen no fue un acto de maldad premeditada, sino la consecuencia final y trágica de un sistema que convertía a vecinos en espías y a niños curiosos en amenazas para la seguridad del Estado. La grabación era el testamento de un hombre débil atrapado en una red mucho más grande y oscura que él, un hombre que sacrificó la vida de dos inocentes para salvar su propia piel. La voz de Almeida, ahora más calmada pero vacía de toda emoción, continuó con los detalles prácticos de su macabro plan. Explicó que esa misma noche, mientras todo el barrio buscaba a los niños con linternas, él estaba en su patio trasero. Días antes había planeado poner un suelo de hormigón en su pequeño taller de herramientas. Aprovechó la oscuridad y el caos de la búsqueda para cavar una fosa bajo el lugar donde iría el cemento. Allí, envueltos en sacos, enterró los pequeños cuerpos de Marco y Tiago. Al día siguiente, con una frialdad que helaba la sangre, virtió el hormigón, sellando su secreto bajo una capa de piedra que nadie tendría motivos para remover. El crimen perfecto, oculto a plena vista, en el jardín contiguo a la casa donde una madre lloraba la ausencia de sus hijos. La confesión se extendió durante casi 20 minutos. En ella, Almeida también reveló cómo fue protegido por su contacto en el DOPS. El inspector Alves, en 1981, había recibido sugerencias desde arriba para no investigar demasiado a fondo a ciertos residentes colaboradores. El falso testimonio del vendedor ambulante, que desvió la investigación durante semanas, fue probablemente orquestado por los mismos servicios de inteligencia para alejar cualquier sospecha del barrio. Era una conspiración de silencio,
diseñada para proteger a un informante y, sobre todo, para evitar que la desaparición de 2 niños destapara una red de operaciones clandestinas del régimen en un tranquilo barrio obrero. La verdad, no solo era un asesinato, era un crimen de Estado encubierto durante 4 décadas. Cuando la cinta terminó, el único sonido en la sala fue el suave chasquido del carrete al detenerse. Neves y Méndez permanecieron inmóviles, paralizados por el peso de lo que acababan de escuchar. No hubo una exclamación de victoria, ni la satisfacción de haber resuelto el caso, solo un profundo y abrumador sentimiento de tristeza. La verdad, finalmente revelada, era mucho más sucia y dolorosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. El monstruo no había sido un secuestrador anónimo, sino el vecino solitario. El motivo no fue el dinero, sino el miedo. Y la justicia había sido obstruida por las mismas instituciones que debían impartirla. En esa pequeña cinta magnética residía. El inspector Alves, en 1981, había recibido sugerencias desde arriba para no investigar demasiado a fondo a ciertos residentes colaboradores. El falso testimonio del vendedor ambulante, que desvió la investigación durante semanas, fue probablemente orquestado por los mismos servicios de inteligencia para alejar cualquier sospecha del barrio. Era una conspiración de silencio, diseñada para proteger a un informante y, sobre todo, para evitar que la desaparición de 2 niños destapara una red de operaciones clandestinas del régimen en un tranquilo barrio obrero. La verdad, no solo era un asesinato, era un crimen de Estado encubierto durante 4 décadas. Cuando la cinta terminó, el único sonido en la sala fue el suave chasquido del carrete al detenerse. Neves y Méndez permanecieron inmóviles, paralizados por el peso de lo que acababan de escuchar. No hubo una exclamación de victoria, ni la satisfacción de haber resuelto el caso, solo un profundo y abrumador sentimiento de tristeza. La verdad, finalmente revelada, era mucho más sucia y dolorosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. El monstruo no había sido un secuestrador anónimo, sino el vecino solitario. El motivo no fue el dinero, sino el miedo. Y la justicia había sido obstruida por las mismas instituciones que debían impartirla. En esa pequeña cinta magnética residía el fin de la incertidumbre para la familia Nogueira, pero también la prueba irrefutable de la oscuridad que puede anidar en el corazón de la normalidad. El viaje de vuelta a Sao Paulo se hizo en un silencio denso y pesado. La cinta magnética, guardada en una caja de pruebas, parecía irradiar un frío que se colaba en los huesos. La inspectora Neves y el periodista Méndez no sentían la euforia de haber resuelto un enigma de 40 años, sino el peso aplastante de una verdad monstruosa. No era una victoria, era una condena. La verdad no liberaba, aplastaba. Cada kilómetro que los acercaba a la ciudad era un paso más hacia la tarea más difícil de todas: comunicarle a una madre anciana que sus hijos no solo habían sido asesinados, sino que sus cuerpos habían yacido durante 4 décadas a pocos metros de donde ella los había llamado para cenar por última vez. La revelación no traería paz, sino la confirmación de la peor pesadilla imaginable, una que había estado oculta bajo la normalidad de una calle tranquila. La inspectora Neves fue sola a ver a María. La encontró en su pequeño apartamento, sentada en un sillón junto a una ventana, con una vieja fotografía de Marco y Tiago en una mesita auxiliar. Con una delicadeza infinita, Neves se sentó frente a ella y, sin rodeos, pero con palabras cuidadosamente elegidas, le contó la verdad. María no lloró, no gritó, simplemente cerró los ojos, y una única lágrima recorrió la profunda arruga de su mejilla. Fue el final de una batalla de 40 años contra la incertidumbre. En el silencio que siguió, María susurró algo que dejó a la inspectora sin aliento. Lo sabía. Siempre sentí que estaban cerca, demasiado cerca. No era alivio lo que había en su rostro, sino la devastación de la confirmación. La esperanza, esa cruel compañera de viaje, la había abandonado por fin, dejándola sola con la certeza desnuda y brutal de la pérdida. Días después, la calle donde todo comenzó se convirtió en un circo mediático. Equipos de forenses, protegidos por un cordón policial, entraron en el antiguo jardín del señor Almeida. El ruido seco y penetrante de un martillo neumático rompiendo el suelo de hormigón del taller resonó en todo el barrio, como un eco tardío del crimen.
Los vecinos, algunos de ellos ancianos que recordaban la búsqueda original, observaban desde sus ventanas con una mezcla de horror y vergüenza. Bajo la losa de cemento, los arqueólogos forenses encontraron lo que la cinta había prometido: los restos de 2 niños pequeños. La escena, aunque macabra, se manejó con un respeto solemne. Por fin, después de 40 años de estar perdidos en la oscuridad, Marco y Tiago Nogueira iban a volver a casa, aunque solo fuera para recibir el entierro que se les había negado. La investigación oficial concluyó que el señor Almeida había sido el único autor material del doble homicidio. Al haber fallecido años atrás, no podía ser juzgado. Sin embargo, la conspiración de silencio que lo protegió sí tuvo consecuencias. El contacto de Almeida en el DOPS, un antiguo coronel, ahora octogenario y aquejado de demencia, fue identificado, aunque su estado de salud impidió un proceso penal completo. A pesar de ello, el caso forzó al Estado a reconocer oficialmente su complicidad en el encubrimiento, abriendo una herida en la narrativa de la transición democrática. La historia de Marco y Tiago se convirtió en un símbolo de las otras víctimas anónimas del régimen. No solo los disidentes políticos, sino también los ciudadanos comunes cuya seguridad fue sacrificada en el altar de un sistema paranoico y represor que devoraba a sus propios hijos. El funeral de Marco y Tiago se celebró en una mañana soleada de otoño, 40 años y 6 meses después de su desaparición. Fue una ceremonia íntima, a la que asistieron María, su sobrina, la inspectora Neves y un puñado de viejos vecinos con el rostro surcado por el remordimiento. 2 pequeños ataúdes blancos fueron depositados en una tumba junto a la de su padre, Juan, reuniendo por fin a la familia. Más tarde, en la plaza donde los niños solían jugar, se inauguró una sencilla placa de bronce con sus nombres y una inscripción: para que nunca olvidemos que la inocencia, una vez perdida, debe ser recordada con justicia. La comunidad, marcada para siempre por la traición de uno de los suyos, encontró en ese pequeño acto un doloroso, pero necesario, punto final. El misterio había terminado, y en su lugar quedaba el luto, un luto real y tangible que por fin podía comenzar. María vivió 3 años más, en una paz melancólica que nunca antes había conocido. La certeza, aunque terrible, la había liberado del tormento de la espera. La historia de sus hijos se convirtió en un caso de estudio sobre la resiliencia de la memoria y el poder de la verdad para abrirse paso a través de las décadas. Ese día, Sao Paulo aprendió que ni el tiempo ni el hormigón pueden sepultar la verdad para siempre, y que los susurros de los inocentes, atrapados en un cuaderno olvidado, pueden gritar más fuerte que décadas de silencio forzado. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. El eco del caso de los hermanos Nogueira no se desvaneció con el entierro, se transformó. La historia dejó de ser un simple expediente de un caso sin resolver para convertirse en una herida expuesta en la memoria de la nación. Se estudió en las facultades de periodismo y criminología como un ejemplo escalofriante de cómo el miedo colectivo y la complicidad de un Estado autoritario pueden crear las condiciones perfectas para que el mal florezca en la más absoluta normalidad. La calle donde desaparecieron Marco y Tiago nunca volvió a ser la misma. Se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa, un recordatorio constante de que las paredes no solo tienen oídos, sino que a veces también ocultan las tumbas de los secretos que una sociedad prefiere no desenterrar, por miedo a lo que pueda encontrar. El legado más perdurable de Marco y Tiago no fue su tragedia, sino la forma en que su memoria fue finalmente honrada. La pequeña placa en la plaza se convirtió en mucho más que un simple monumento. Se transformó en un punto de encuentro para otras familias de víctimas anónimas de aquella época oscura, un lugar donde compartir historias que nunca habían encontrado espacio en los libros de historia oficiales. Su caso impulsó un movimiento ciudadano que exigía la apertura total de los archivos de la dictadura, argumentando que la verdadera paz solo puede construirse sobre la base de una verdad completa, por dolorosa que sea. Los 2 hermanos, silenciados en un sótano, encontraron una voz póstuma que resonó en todo el país, hablando por todos aquellos a los que se les había arrebatado el derecho a ser recordados. Para María, sus últimos años fueron un epílogo de serenidad agridulce. La certeza, aunque devastadora, le permitió por fin soltar el ancla de la esperanza que la había mantenido encadenada a un muelle de dolor durante 4 décadas. Ya no tenía que buscar sus rostros en la multitud, ni sobresaltarse con cada llamada telefónica. Podía recordarlas como lo que eran, sus hijos, 2 niños llenos de vida, y no como los protagonistas de un misterio sin fin.
En la quietud de su apartamento, rodeada de sus fotos y dibujos, encontró una forma de paz. No era felicidad, sino la tranquila aceptación de un círculo que, aunque brutalmente roto, finalmente se había cerrado. Pudo llorar su pérdida, no su ausencia. Y en esa sutil diferencia encontró el consuelo que le había sido negado durante casi toda su vida. La historia de Marco y Tiago nos deja una lección imborrable y universal. Nos enseña que la verdad, por muy profundo que se la entierre bajo capas de hormigón, miedo y silencio institucional, posee una extraña e insistente forma de encontrar su camino hacia la luz. A veces no emerge a través de grandes investigaciones ni de confesiones dramáticas, sino a través de los ecos más pequeños e inesperados del pasado. Un dibujo infantil, un cuaderno olvidado, la curiosidad de una persona que se atreve a mirar donde nadie más lo hizo. Este caso nos recuerda que ningún poder es lo suficientemente fuerte como para borrar por completo las huellas de la inocencia, y que la justicia, aunque a veces tarde una vida entera en llegar, tiene una memoria persistente, esperando pacientemente el momento adecuado para manifestarse. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.